Sus responsables. RCR presenta Dosis Alternativa, una producción nacional independiente de Marilia García, certificado número 30260, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, están entrando en un paréntesis, donde su bienestar físico y emocional toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Desde ya sean bienvenidos a su espacio Dosis Alternativa, espacio que está dedicado a promover la salud, la educación y sobre todo la prevención en nuestra salud. Desde ya los saludan en la gerencia general de este espacio, en la gerencia general de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Wilix Arcaya; en la producción están Génesis Rodríguez y hoy también nos acompaña Sujei León. En los controles está César Arteaga y quien tendrá el gusto de acompañarlos esta media hora, Marilia García. Les recordamos que también pueden seguirnos e interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750, sintonizarnos a través del Periscope, a través de nuestra página web colocando RCR750 y en nuestro canal de YouTube Radio Caracas Radio. Amigos, hoy nuestro espacio queremos dedicarlo a un tema para mí muy interesante, importante en estos tiempos que estamos viviendo, porque como bien sabemos estamos en el año 2021 y seguimos con una pandemia del COVID-19, este virus que comenzó el año pasado y que a pesar de que ya hemos visto avances con respecto a la vacuna, seguimos teniendo muchos casos que se elevan, sobre todo acá en nuestro país, Venezuela. Pero una de las causas, que podemos decirlo así, que puede ocasionar este virus y que yo creo que hoy tenemos que desarrollarlos para saber cuáles son sus síntomas, para saber cuál es el tratamiento, está la neumonía. Esta enfermedad que también es muy común, que la tenemos desde antes de que se registrara el virus del COVID-19. Sin embargo, en estos tiempos que estamos viviendo, hay mucha confusión con respecto a los síntomas entre lo que es la neumonía y lo que es el virus del COVID-19. Pero para desarrollar este tema tenemos en línea telefónica a la doctora Ana Bielma. Ella es médico internista, neumonólogo y presidente de la Sociedad Venezolana del Hospital El Algodonal, quien siempre ha estado muy amablemente con nosotros en nuestro espacio Dosis Alternativa. Bienvenida, doctora. Muy buenos días, Marilia. Muchísimas gracias por la invitación y es un placer siempre ayudar a la comunidad a entender mejor las enfermedades que nos afectan. Sí, sobre todo esta que estoy comentando, doctora, que es la neumonía, y nos gustaría comenzar por allí, ¿no? ¿Qué es la neumonía en sí? La neumonía es la inflamación del parénquima pulmonar, es decir, el tejido pulmonar se inflama por una serie de microorganismos, bacterias u otros partículas como hongos o tuberculosis. Es importante que la gente entienda que la neumonía se clasifica. Ajá. Nosotros podemos clasificar la neumonía en lo que es neumonía bacteriana y neumonía no bacteriana. ¿Okay? Para que la gente me entienda, hay otra clasificación que para los médicos es diferente. Y podemos hablar de neumonía típica o neumonía atípica. Entonces, la gente debe entender que actualmente toda neumonía debe pensarse que es secundaria a COVID. ¿Por qué? Porque actualmente estamos en una pandemia desde el 2019. Debo recordar que la enfermedad empezó en diciembre del 2019 y por supuesto fue avanzando con el año, primero en los países de Europa, Asia, y luego llegó a nosotros. Pero actualmente todo paciente que le digan usted tiene una neumonía debe pensarse que es secundaria a COVID. Es diferente porque es incluso es un tema
que tenemos que tratar de que los médicos que no son especializados en pulmón entiendan. La neumonía secundaria a COVID no es una neumonía bacteriana, ¿ok? Por eso entra en la clasificación de neumonía atípica, porque es una neumonía viral y provoca síntomas diferentes y afectación pulmonar diferente a una neumonía bacteriana. Ok, ahí yo creo que es importante detenernos, doctora, porque me gustaría que usted nos explicara bien cómo es esto y cuáles son esos síntomas, cómo identificar nosotros cuando es una neumonía que es de COVID-19 a una que podemos decir nosotros en nuestro target normal, o sea, o común. Ok. Todo síntoma de neumonía tiene que ver, por supuesto, por afectación pulmonar y debe haber síntomas respiratorios. Entonces, recuerden que el COVID da síntomas diferentes en los pacientes. Va a depender de cada individuo lo que tú puedas presentar. Pero en todos los estudios, tanto de Europa y de Estados Unidos, refieren que los síntomas son primeros como de una gripe normal, ¿ok? Vas a tener molestias en la nariz, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares, fiebre y tos seca. Esa es la diferencia con una neumonía bacteriana, ¿ok? Los síntomas de esta neumonía viral son insidiosos, van a medida que pasa el tiempo acentuando. A diferencia de la neumonía bacteriana, que es algo agudo, súbito, el paciente se siente mal, tiene expectoración purulenta, no puedo, me siento mal. El paciente con COVID va poco a poco, ¿ves? Oye, me siento como raro, y ahorita, coño, no me puedo parar, tengo ahora como dolor de cabeza. Va algo insidioso hasta que aparece la tos seca. Debo hacer hincapié que no todos los pacientes evolucionan a la afectación pulmonar. Por eso que los europeos han tratado de clasificar la severidad del COVID. Podemos tener al inicio la afectación viral, que es cuando el virus entra y comienza a replicarse en tu organismo y comienza por la vía aérea superior, nariz y garganta. Luego, si ese paciente tiene su sistema inmunológico capacitado para atacar el virus y detenerlo ahí, eso no pasa de ahí, y por eso los pacientes jóvenes solamente te refieren moquitos en la nariz, dolor de cabeza, fiebre, y que pude perder el olfato y el gusto. Ojo, estos son dos síntomas patognomónicos del COVID. Ninguna gripe te quita el olfato ni el gusto, entonces no es normal. Todo paciente que tenga esta ausencia debe ir al médico, y eso es COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Claro. Entonces, si el paciente logra mantener la enfermedad ahí, chévere, no pasó más nada, pero puede pasar a la segunda fase, que es la afectación pulmonar. Cuando este virus se replica y comienza nuestro sistema inmune a tratar de frenarlo, y se liberan toda una serie de sustancias que van a provocar inflamación. Y eso es lo que ocurre en el pulmón, porque al virus le encanta el tejido pulmonar. Claro. Y después de esa segunda fase pasa la tercera, que es la hiperinflamación de todo nuestro organismo, y es cuando el paciente está en condiciones graves y debe entrar a una terapia intensiva por un síndrome de estrés respiratorio agudo. Claro, entendiendo su explicación, doctora, estamos conversando con Ana Bielma, médico internista, neumonólogo y presidente de la Sociedad Venezolana del Hospital El Algodonal. Podemos decir, y bueno, y base su experiencia, que una persona con neumonía común asiste más rápidamente a los especialistas que la que se asocia al COVID-19 por este proceso que quizás es un poco lento en los síntomas. Sí, normalmente.
Lo otro también es que depende. Tú puedes tener una te explico. Un paciente con tuberculosis hace una neumonía. El término neumonía es para hablar de inflamación del tejido pulmonar. Lo que va a ponerte el apellido es secundaria a qué: bacteria, hongo, tuberculosis, virus u otros organismos atípicos. Entonces, ese apellido es el que tú debes buscar. Pero en este contexto de este año, pues toda neumonía es secundaria a COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Y de ahí la importancia de que la ciudadanía conozca todo sobre COVID-19. A mí me llama la atención todavía la ignorancia y la falta de preocupación de nuestra población de informarse sobre todo lo que pasa sobre la pandemia. Sí, vemos mucho, como que podemos decirlo en nuestro target venezolano, mucho relajo con respecto a este virus. Doctora, correcto. Nosotros tenemos que hacer nuestra pausa correspondiente a esta hora. Le invito a que siga allí en la vía telefónica para seguir hablando sobre este tema tan importante y sobre todo esta parte que usted decía, que toda neumonía en la actualidad, en lo que estamos viviendo, es causa de esto, de COVID-19, y está asociada a COVID-19. Y tenemos que estar muy pendientes con esto. Vamos nosotros a la pausa correspondiente a esta hora y al regreso seguimos conversando sobre este tema de la neumonía asociada a COVID-19. Volvemos en breve con más de Dosis Alternativa, porque para nosotros su bienestar físico y emocional son importantes. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y si de complacer paladares se trata o satisfacer ese antojito dulce que provoca con un buen café, en Irian Nescafé es el lugar perfecto porque te ofrecemos la mejor variedad de postres para cumpleaños y eventos especiales. No te quedes sin probar una rica torta húmeda de chocolate o un delicioso pie de limón. Contáctanos por @IrianNescafé o al 0424-159-8419. Irian Nescafé, endulzando corazones y enamorando paladares. La sonrisa es nuestra mejor carta de presentación y la doctora Yoconda Mazochín te ofrece los mejores y más accesibles servicios odontológicos para que adultos y niños luzcan una dentadura impecable. Te ofrecemos blanqueamientos, prótesis dental y un excelente diseño virtual de sonrisa. Estamos ubicados en Bellomonte, Torre Financiera, Caracas. Contáctanos por el 0424-208-0402 y en Instagram por @ODYocondam. Y si nos salimos de la dieta y visitamos el Toldo Azul, donde degustaremos los mejores perros calientes, pepitos, hamburguesas, shawarmas y algo más. En el Toldo Azul encontrarás los mejores precios y serás atendido por sus propios dueños. Y si quieres delivery, pues te sale gratis. Estamos ubicados en Petare, calle Caruto. Para más información, síguenos en @eltoldo_azul o al 0424-206-7417. El Toldo Azul se come en la calle. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha Dosis Alternativa con Marilia García, solo por RCR 750, la radio que se ve. Amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa. Hoy estamos hablando sobre la neumonía como causa o asociado al virus del COVID-19. Para ello nos acompaña vía telefónica la doctora Ana Bielma. Ella es médico internista, neumonólogo y presidente de la Sociedad Médica del Hospital El Algodonal. Ella en la parte anterior creo que nos daba un resumen importantísimo sobre este virus del COVID-19 y sobre la neumonía. Me quedo con la parte que ella decía que toda neumonía en estos momentos que estamos viviendo
viviendo de la pandemia del COVID-19 está asociada a este virus y que es importante estar pendientes y alertas con todos estos signos que nos pueden dar como una gripe normal, como también está la tos seca, que ella decía que esta es la parte importante y que no toda gripe se puede dar con una falta de olfato y de gusto. Entonces creo que es importante que teniendo estos síntomas acudan a los especialistas y que no esperen que esto pase a peores. Doctora, una vez teniendo ya este resumen que usted nos da de que está asociado a la clasificación de la neumonía, una persona con neumonía quizás no tan avanzada como usted nos explicaba, asociada al COVID-19, ¿cuáles serían estos cuidados que debe tener una persona con neumonía? Fíjate, es importantísimo lo que acabas de decir. La gente está acudiendo muy tarde a la evaluación médica. Entiendo nuestro caos de salud, pero es importante que todo paciente, sobre todo que tenga patologías asociadas, por ejemplo, diabetes, hipertensión, o que sean pacientes ancianos, pues deben acudir lo antes posible a una evaluación para descartar, por supuesto, que tenga la neumonía. Todo paciente que después de 7 días persista con fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor en el pecho, debe acudir a un médico porque probablemente tenga una neumonía secundaria a COVID. Hay muchas personas, doctora, que siempre dicen, y hemos escuchado desde que existe esta enfermedad o inflamación, como usted lo dice, que es la neumonía, que está asociada también a una gripe mal curada. ¿Esto puede ser cierto? Sí, recuerden que todo proceso viral, ya no hablemos de COVID, pero todo proceso viral se puede complicar. Y por eso es importante clasificar a los pacientes, porque no es una gripe igual en un paciente joven a un paciente adulto o anciano. Entonces, ahí también viene una clasificación de las neumonías, que para el personal médico pues lo entendemos, pero para la gente común y normal no lo entiende. Pero sí está ese término, porque si tú tienes una gripe y no la corriges como debe ser, pues puedes llegar a hacer una bronquitis y después de esa bronquitis puedes hacer una neumonía. ¿Okay? Y más si eres un paciente que no tienes tu defensa adecuada para defenderte, y me disculpan la redundancia, pero si tú no estás capacitado para defenderte, por supuesto cualquier cosa te afecta más de lo normal. Entonces por eso es importante, y es lo que la gente no ha entendido aún año y medio de pandemia. Los jóvenes tienes que entender que ellos no se enferman, pero tú vas a llevarle la enfermedad a tu papá o tu abuelita. Claro, y usted dice, los jóvenes no se enferman. Exacto, usted dice algo importante, los jóvenes no se enferman, pero pueden tener también unas patologías que no arrojen algunos síntomas y puedan complicarse también, porque ya hemos visto noticias de jóvenes presentando COVID-19 y teniendo también tristes noticias de fallecimientos. Correcto, es muy... Recuerden que vivimos en un país con una crisis socioeconómica de hace 20 años. Ya la gente no se alimenta como antes. Y eso lo vemos a diario nosotros, porque recuerden que el Algodonal es un hospital para pacientes tuberculosos. Entonces ahorita estamos en boom con COVID, pero los pacientes tuberculosos los vemos ahora con mayor frecuencia, exacto, más complicados y cada día más jóvenes, porque los jóvenes no se están alimentando como debe ser, y si eso falla, pues tu sistema inmunológico no responde, porque estás desnutrido y eso va a afectar tu salud. Claro.
Y hablando de esta parte de alimentación, del sistema inmunológico, doctora, ¿cómo debe ser la alimentación de la persona que tiene ya presenta estos síntomas y que tiene la neumonía? Bueno, es un paciente que debe estar, por supuesto, en tratamiento. Si es un paciente con una neumonía bacteriana, pues debe recibir antibióticos específicos para esa neumonía. Si es una neumonía viral secundaria a COVID, debe recibir el tratamiento o los protocolos indicados para nuestro país. Uh-huh. Y el reposo, el aislamiento es importante. Sobre la alimentación no se ha escrito mucho, no se ha investigado mucho, pero se trata como las neumonías virales anteriores normales. Claro. Reposo, abundante líquido, frutas, y cuando el paciente se siente mejor, debe comenzar a movilizarse. La cama no es un aliado de mejor calidad para un paciente con una neumonía viral. ¿Por qué? Tiene su explicación, y es lo que ahora estamos estudiando, no solamente nosotros en Latinoamérica, sino en Europa. ¿Qué pasa después de la neumonía post-COVID? La neumonía viral radiológicamente es diferente a una neumonía por bacteria, porque la neumonía viral y por COVID es una afectación en parche. Es decir, el pulmón se afecta en forma localizada en muchas partes del pulmón, y eso hace a que ese pulmón probablemente dentro de 3 o 6 meses tenga una fibrosis pulmonar. Entonces este va a ser un paciente que va a tener una sintomatología crónica, probablemente de por vida. Entonces los europeos nos han enseñado que debemos empezar a movilizar a ese paciente lo antes posible e iniciar rehabilitación respiratoria en este paciente. Claro, por las complicaciones que pueden dejar y si estamos hablando también de una neumonía no asociada a COVID, que es la que se vino presentando antes de este virus, igual la gente debe cumplir este tratamiento y este reposo, ¿no? Porque hay personas que creen esto, ¿no? Que es una gripe común, son unos síntomas normales y creen que pueden hacer una vida cotidiana normal y salir de sus casas, y yo creo que usted nos puede recalcar esta parte de que la neumonía también puede ser contagiosa. Por supuesto, toda enfermedad pulmonar viene por contagio o transmisión de persona a persona. Uh-huh. Por eso es el hincapié del uso de tapabocas de forma correcta. Incluso hace 2 semanas el CDC de Atlanta sacó un documento donde avalaba la doble utilización de tapabocas. Uh-huh. Entonces está demostrado que la transmisión es de persona a persona. Entonces debes protegerte, debes mantener el distanciamiento social. La aglomeración de personas es lo que ha causado en el mundo la no satisfacción o la mejoría de la pandemia. Uh-huh. Mientras sigamos utilizando más los tapabocas y siguiendo concentrándonos, no vamos a salir. Así tengamos las mejores vacunas en el mundo. Claro. Es así, doctora. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro espacio, doctora. Sus puntos de contacto, que por cierto, acá en el chat de RCR 750 nos los están pidiendo para, poder contactarla y así aclarar otras dudas que tengan con respecto a las enfermedades infecciosas. Bueno, mi Instagram, Ana Bielma Rangel, uh-huh. Mi Twitter, Neumo2009 y mi Facebook también, Ana Bielma Rangel. Así es. Bueno, doctora, estamos agradecidos. Dígame. Quería cerrar con algo educativo. Claro que sí. Adelante. Informar y hacerle entender a la gente y a los propietarios de los lugares donde la gente se reúne, porque lamentablemente no tenemos toque de queda, tenemos un 7x7
funciona y a veces no, pero hacer el hincapié que nosotros mismos, las personas, debemos educar a los demás. Insisto en el uso doble de tapabocas y las caretas. Es impresionante ver que la gente que atiende público no está protegida, no lo utiliza. Ejemplo, los que trabajan en bancos, y es impresionante la alta tasa de contagiados en personal de los bancos. Es así. La gente que dispensa comida también está desprotegida, no usa careta ni doble tapaboca. Y en los restaurantes no cumplen las normas de el poco aforo de pacientes. Por cada metro cuadrado de algún lugar está descrito cuántas personas deben haber en ese aforo. Claro. Y decirle a la gente que cuando usted está en un restaurante solamente se debe quitar el tapaboca en el momento en que llegue su bebida y su comida. Así y después usted lo realiza, debe colocarse el tapaboca. Y los dueños de esos locales deben despachar a la gente después que come. Usted no se puede quedar ahí de tertulia 2 o 3 horas. Claro, es ese estado de conciencia que deben de tener todas las personas, sobre todo acá en Venezuela, por nuestro sistema de salud. Agradecidos entonces así con la doctora Ana Bielma, médico internista, neumonólogo y presidente de la Sociedad Médica del Hospital El Algodonal. Así llegamos al final de nuestro espacio, diciéndoles que pueden seguir interactuando con nosotros a través de todas nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750, a través de nuestra página web rcr750.com y buscando nuestros programas en el canal de YouTube Radio Caracas Radio. Los dejamos ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí esta edición de Dosis Alternativa, donde su bienestar físico y emocional toman significado. Solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR presentó Dosis Alternativa, una producción nacional independiente de Marilia García, certificado número 30.260, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR